Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 18 de julio del 2025, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, tenemos muchas informaciones del ámbito local, así como del ámbito internacional. En Estados Unidos continúa todo el escándalo, como les decía ayer, la prensa ocupada con el tema de Jeffrey Epstein y la relación del presidente Donald Trump y la decisión del Departamento de Justicia de, en cierto modo, archivar el expediente, decir que ahí no pasó nada, que no existe la lista de la que siempre se habló, desde el mismo litoral de los republicanos, y diversas reacciones, y además ayer explota una bomba con una carta. Ahorita vamos con una carta o con una tarjeta de felicitación, carta, qué sé yo, que supuestamente habría enviado el presidente, el actual presidente Donald Trump, en el 2003 a su amigo Jeffrey Epstein para su 50 aniversario, su cumpleaños número 50. Y lo que dice y las cosas, entonces eso ha provocado una reacción extraordinaria del presidente, que ese tema lo tiene a la sensibilidad de la piel, inmediatamente lo irrita, cuando era un tema que él, como yo le decía ayer, tú creas tus dragones y luego esos dragones pues se devuelven y entonces como Frankenstein, ¿no?, te devoran. Posiblemente, vamos a ver. Pero ahorita les voy a recrear el tema. Pero es la continuación de la saga, que ya ayer le hablaba, le daba detalles, y ahora explota esa publicación que hace el Wall Street Journal del señor Rupert Murdoch, un aliado de Trump. Y Trump se ha regado, pero ya que él estaba regado desde ya. Ayer le había dicho a los seguidores MAGA que él no los necesitaba. Miren ustedes a dónde ha llegado la cosa. Pero bien, y dentro de ellos hay declaraciones del presidente, del speaker del House, de la Cámara de Representantes, esa se la comenté ayer, y ayer hubo del vicepresidente. Ahorita entro en esos detalles. No os desesperéis. Que hoy es viernes y es que hay que darle un poquito de movimiento y sazón a esa situación interesantísima. Pues tiene implicaciones importantes. En el ámbito local, entonces, el presidente Abinader está en los Estados Unidos, salió a una reunión ni recuerdo, ni sé dónde es, en Michigan, en Estados Unidos, en algún sitio de Estados Unidos. Una reunión de inversionistas privados, algo que no es, eso fue lo que se informó, o lo que ha salido en la prensa. Bueno, ojalá y sea productiva esa visita. Ustedes saben, aquí tenemos nuevo ministro de Hacienda, el amigo, yo no sé cómo decirle a Magín, ingeniero, licenciado. A nosotros no nos dicen nada de eso porque no nos van a decir ingeniero licenciado. Magín Díaz, él no es licenciado, por lo pronto. Es más ingeniero que licenciado, porque licenciado él no es, él es ingeniero. Bueno, se dice que la renuncia, que fue la manera, las confrontaciones que permanentemente tenía el amigo Hochi con funcionarios del gobierno, a los que él ninguneaba, a los que yo no tengo certeza de que eso fuese así, que no fue que renunció, sino que le pidieron la renuncia. Lo que haya sido, al final del día, lo que importa son los resultados. Lo quitaron, renunciara, no renunciara, es como el caso de Macarrulla. Macarrulla renunció, lo renunciaron. Dice que se peleó con el presidente en la oficina, que le echó unos San Antonio ahí, renunció, lo renunciaron. Es lo mismo, como decía el Gago, es lo mismo. Es lo mismo los resultados. Aquí nadie renuncia, por demás. Así que ese eufemismo de que fulano renunció, eso se te pide la renuncia, como hay amistad, esa cercanía, y una persona del colegio, compañero de estudio, como presenta la renuncia, y eso es para guardar las apariencias. Pero todo el mundo sabe que al final del día, ese estrepitoso fracaso que tuvo la reforma fiscal
que preparó Hochi y su equipo de manera prácticamente subrepticia, porque nadie estaba de acuerdo con eso, ni nadie fue consultado, y fue una cosa que mal hecha, mal sancochada, mal sazonada, sin sentido político y económicamente falente también, con muchísimas, una propuesta, un desastre que gracias a Dios el presidente le engavetó y la tuvo que sacar. Ese fue su mayor, la cúspide de su error. Y el presidente debió quitarlo desde ese momento y poner a otra persona, poner a Magín desde entonces. Pero eso es ya viendo los asuntos de marketing político y que si esto, que eso, para guardar las apariencias. Pero esas apariencias estaban hace rato que estaban, sabíamos que eso era crónica de una muerte anunciada. Y si quería resolver estos problemas económicos, ya no los iba a hacer con esa misma figura que estaba totalmente desacreditada en términos de sus resultados. Ese era el proyecto fundamental y principal del gobierno y lo intentó hacer en el 22, ¿se acuerdan? Hubo que echarla para atrás. Se han puesto impuestos por aquí, por acá, parches y allí y allá, pero eso no da. Que si una ley de responsabilidad civil, ¿qué es responsabilidad civil? Si como quiera estamos endeudándonos y tenemos cogido 54 mil millones de dólares, que si yo cuánto, 30 mil, ya uno ni sabe la cuenta cuánto va. Y Hochi sale diciendo que sus logros están la emisión del primer bono verde, 750 millones de dólares. Pues coger prestado no tiene ciencia. ¿Qué ciencia tiene coger prestado? Uno de mis primeros trabajos importantes fue siendo asesor del secretario técnico de entonces y me asignaron ser contraparte de un técnico, un PhD calificado, un ingeniero minero colombiano que había venido para el PNUD cuando estaba el señor Miquel aquí, famoso. Y fue con la Rosario y estábamos entre los problemas que había cuando se pensaba si se hacía el roasting, que era la acidación, producción de ácido sulfúrico, mediante la tostación. Eso se desestimó y se hicieron otras tecnologías. Hoy está Barry con otra tecnología. Pero el punto es que esa persona, mucha experiencia que se buscó el presidente Balaguer para esos fines, se lo recomendaron del PNUD de Naciones Unidas y él vino y me mandaron a mí mi primera experiencia prácticamente en ese sentido y yo lo que hacía era que lo acompañaba y íbamos aquí, íbamos allá y cuando él me dijo una frase que siempre me recuerdo porque uno va acumulando de esas experiencias con esas personas, que en la minería hay quienes ponen la mano y quienes ponen en la mano. O sea, en este caso, el que pone la mano es el que pide prestado, el Estado. Y para eso no hay que tener ciencia. El otro que pone en la mano, el que presta, el que pone el dinero, es que calcula cuáles son los riesgos, cuál es la rentabilidad, cuál es el periodo, cuál es duration, que todas esas cosas que ustedes ven como a Trump se le cae el mercado de bonos los otros días del Tesoro, le caen los precios y la rentabilidad se dispara porque la ley de la oferta y la demanda empiezan a vender bonos porque aumenta el riesgo, ya yo no quiero esos bonos a la tasa que me está pagando con este nivel de riesgo que se disparó, tienes que pagarme otra tasa superior. Entonces el que tiene que pensar y analizar eso es el que pone el dinero. El que pide prestado, eso no tiene ciencia. Entonces ese era el principal proyecto, no di que emitió 750 millones de bonos verdes. Podrían haber sido azules. Pero bien. Entonces, presidentes por allá, aquí hay muchas quejas, pero hay quejas en cuanto al metro y unos trabajos que se están haciendo, pero hay quejas que son también excesivas, podríamos llamarlo de alguna manera. Hay quejas con justicia, por ejemplo, el desastre que había en el kilómetro 9 de la carretera de la Kennedy, ¿verdad? Ahí, la carretera Duarte, en el 9, que tuvieron que quitar al señor que estuvo ahí en obras públicas.
porque prometía y prometía y que va y que viene y que se va a entregar, y eso era un lío que nunca terminó. Y la gente se quejaba con razón. En el caso ahora del metro, se anuncian 5 días fuera, una cosa así creo que es, y la gente ahora se está viendo porque hay un refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Ustedes recuerdan cuando se diseñó el metro, cuando se empezó a construir Juan Bolívar, Uchilora, acabando con eso, y yo me acuerdo que pidiendo de que los papeles, y le llevaron una carretilla de documentos ahí para nada, para tirarlo, porque era asunto político. Hipólito criticaba los túneles, los elevados, el metro, que lo iba a llenar de batata, que lo iba a sembrar. No sembró nada, al final todo es bobería política. Y entonces esas son quejas injustificadas, porque para hacer esos túneles en la 27 con Kennedy, en la 27, toda la 27, obviamente que hay unas molestias por los trabajos que se van a hacer, como está pasando ahora con la Plaza de la Bandera. Y como está pasando con que era por aquí, por la 27, hasta salir allá Pintura, ahora lo hicieron al revés, porque no se puede hacer las cosas como está diseñada, porque entonces no se va a ver como que es mi gestión. Eso le pasó a Danilo Medina, que no quería hacer la segunda línea del metro, y si no es por la senadora de Santo Domingo Este, Cristina, del Gran Santo Domingo, Cristina Lizardo, mi compañera de estudio, por cierto, y Juancito de los Santos, el difunto que era síndico del Santo Domingo Este, Danilo no construye esa línea, tuvieron ellos que presionarlo. Ah, no, porque eso lo hizo Leonel. Ahora Abinader ha tenido que extenderla hasta los Alcarrizos. Hay muchas quejas por los retrasos y porque se ven que las columnas, qué sé yo qué, eso es cosa de ingeniero, yo no voy a opinar de eso. Pero ha tenido que seguirla y va a haber que continuarlo y va a seguir haciéndole. Y se va a hacer luego circunvalaciones a lo interno, como en los metros del mundo. Y todas esas cosas, eso es desarrollo. Y obviamente para hacer esas cosas tiene que haber una molestia mientras se está construyendo. Y las empresas responsables ponen, excúsenos, estamos trabajando para asistirle, para mejorarle en los aeropuertos. Yo me acuerdo del aeropuerto de Miami, uno hacía unas, que por cierto era Odebrecht que lo estaban remodelando, hace años que yo no paso por ahí, pero uno daba unas caminatas allá adentro y todo era porque estaban remodelando y obviamente van por parte. Me refiero a eso porque ahora hay muchas quejas con lo del metro, que se va a ampliar, no sé si es que de 3 vagones, que son los trenes, los que llegan al andén, y ya eso mueve creo que 200.000 personas al día. Oí al señor decir que administra eso, y eso no da. Y las filas en las afueras son extraordinarias para esos que hablaban y criticaban. Entonces, obviamente, si ahora se van a extender a ponerle 2 vagones más o 3, el andén donde se para el metro, donde se paran los vagones, no alcanza. Y lo están extendiendo para que quepan los otros vagones. Lo están ampliando. Obviamente, eso se estaba haciendo de madrugada y si ya lo van a empalmar y lo van a unir, obviamente eso afecta. Debieron haberlo planificado, quizás mejor es posible, pero hacer críticas por eso, porque se estén haciendo trabajo, eso no está correcto. Al contrario. Ojalá y no sea como en el caso ahora que estamos viendo de las tarjetas de Supérate, que dice que van a estar fuera por 5 días porque están haciendo un mantenimiento proactivo de las entidades financieras. Así decían en Senasa cuando no estaban pagando las medicinas, ¿se acuerdan? Y que era la plataforma y la gente iba a la farmacia y no le pagaban y era el lío que tenía de la falta de recursos. Ojalá y no sea en este caso, no digo que sea así, que un mantenimiento proactivo, que van a durar 5 días, que no la van a poder usar, que la usen con antelación antes de tal día, las que empiezan con el número 466905, las tarjetas esas, que ya no dicen ni el apellido, ni la cédula, ni nada, son una tarjeta lo que agarre mi bon. Entonces, pero nada, una cosa es esto y que fuese, no digo que lo sea, y otra cosa es un trabajo que se está haciendo para mejorar un servicio. No se puede criticar por criticar. Usted, ok, ¿cómo lo va a hacer? Independientemente de que pudo haberse planificado quizás un poquito mejor, la logística, etcétera, etcétera, pero si se van a extender, ampliar los andenes, eso es un trabajo
que si se hacía de madrugada y el tiempo no daba, podía haberse seguido haciendo, pero en algún momento hay que empalmar lo que está operando y lo nuevo que se está construyendo, aún sea que tú pongas una falsa pared ahí para, ¿verdad? Pero no puede ser de otra manera, hay que hacer el trabajo y no se puede criticar por criticar. Otra información que nos compete a todos es que el Estado se constituyó en actor civil en el caso Intran. Intran, Transcor Latam. Transcor Latam y Aurix. Esas son las empresas de los semáforos, de las cámaras de vigilancia, de lo que yo quede, de inteligencia, y que está involucrado ahí, ustedes recuerdan, Hugo Veras, Jochi Gómez, que son las figuras principales de ambas empresas, acusados de defraudar el Estado. La querella fue depositada en el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional por los abogados Fernando Enríquez, Manuel Conde, ay, yo veo una cafetería donde va Manuel Conde. Fernando Enríquez lo conozco, una vez veía mi programa, amigo mío de hace muchísimos años, 6 años que no lo veo. Bueno, son abogados que están en la cosa esta de recuperación que dirigía Jorge Luis Polanco, que renunció. En la querella están Fran Díaz Warden, que era el coordinador del despacho, mi amigo Fran Díaz, hijo del doctor Díaz, que fue jefe, miembro de la Junta Central Electoral. Trabajamos juntos en el Banco Central, siendo un muchachito. Ambos éramos muchachitos. Samuel Gregorio Vaquero, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez Carbucia y Carlos José Peguero Vargas. Se le acusa de red de corrupción, crimen organizado, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo y una recua más de cosas. Bueno, está en los tribunales, ya el Estado presentó su querella, se constituyó en actor civil. Vamos a ver dónde termina todo eso. Ustedes saben que esa gente no se va a quedar así. Jochi Gómez, Hugo Vera está muy tranquilo, ellos los liberaron, le dieron sus garantías, ¿cómo se llaman? Las medidas de coerción, como debe ser, no tenían por qué estar presos. Ahora que clarifiquen en la justicia, pues, estos temas que tienen, ¿no? Como debe ser, pero no tenían por qué estar presos. Y usted ve la grada siempre aplaudiendo, como quieren sangre, como si estuviéramos en el circo romano, que las fieras peleaban con los gladiadores. La justicia tiene que operar. Donald Trump duró, como tenía 4 casos corriendo, lo condenaron, no fue a juicio, no fue a prisión ni nada, y es presidente. Pagaba sus fianzas, le hacían su foto, su expediente, iba a cada juicio que tuvo, pudo ir, de la manera que se llevaron, y él no tuvo preso en ningún momento. Entonces, no sé por qué es que aquí el 18 meses, el 18 meses, el 18 meses. Ahí acaban de soltar a lo de la operación Chacal, Lobo, ¿cómo que le llamaron? A lo de los militares que tenían acusado de soborno y qué sé yo qué, de las empresas e instituciones públicas. Le dieron, creo que arresto domiciliario o lo que fuere. No tenían por qué estar preso. Sigue investigando usted su cosa y someta y haga el expediente y ya. Bueno. Miren, aquí se presiona mucho con los haitianos y ahora nos trae un trabajo que ordenó el Instituto Nacional de Migración de aquí, que dice que el 86% de los trabajadores en la construcción es informal, o sea, haitianos, que pagan hasta 17,000 pesos para regresar cuando los agarran y se los llevan. Dice, aparte de la agricultura, la construcción es el segundo sector con mayor porcentaje de informalidad. Habían 41,000 trabajadores formales, eso eran los dominicanos, o los haitianos y los 323 informales. Entonces, son demandados, dice que en la etapa gris de la construcción al principio, pegar bloc, cortar varilla, cargar materiales, etcétera, etcétera. Pero eso antes lo hacían los dominicanos. Ya después aparecieron los haitianos, que son contratados. Ustedes recuerdan cuando yo les decía aquí que el obispo de San Juan, que no recuerdo su nombre, pero me agradó bastante esas posiciones muy diferentes a las que dio los otros días los episcopados, ahorita se atreven a cancelarlo,
Los obreros haitianos que no están regularizados, generalmente no los contrata directamente la empresa. Oigan esto, y recuérdense lo que yo le dije ese día, sino que son subcontratados por un maestro constructor, que en algunas ocasiones establece relaciones de explotación con sus propios compatriotas. El maestro constructor es haitiano. El haitiano constructor, que tiene la experiencia, que es el que responde ante el ingeniero, contrata y busca a sus haitianos. Yo les decía que eso me dijo un ingeniero, que y ellos los buscan. Fulano es que controla eso porque son de tribus diferentes. Sí, yo sé que usted está viéndolo con... Sí, de tribus diferentes. Y eso lo controla uno, y a los otros los controla otro. Por eso es que allá ellos se paran matando y no se ponen de acuerdo ni uno con otro. Porque ellos entre nosotros no lo distinguimos, pero ellos sí se distinguen unos con otros. Entonces, y establecen hasta de explotación, le cobran mal a los ingenieros, le pagan sueldo de miseria, todavía a los mismos que tienen ahí ilegales, que viven hasta en las edificaciones. Cuando se los llevan tienen que buscar hasta 17,000 pesos para retornar y vuelven. Y por eso es que tenemos el desastre y por eso usted ve tanta presión para que regularicemos en lugar de mecanizar lo más que se pueda todas estas tipos de situaciones de esta construcción. Entonces, el contratista, el maestro conductor, se queda con una proporción del salario. Lo mismo que hacen en los militares, como se denuncia muchas veces, de que ponen en una institución y tienen que cantearse con el que lo mandó para la institución, del sueldito que consiguen por ahí, que es un sueldo ciertamente, además de miseria. Pero para que ustedes vean, por eso es el negociazo. Entonces, nos presionan, pero el negocio es mucho más extenso. Es agarrarlo, soltarlo, coger ese dinero. Lo mismo que te hacen cuando te paran en la carretera, esos pica. Antes eran los policías de tránsito, los AMES no te piden ya eso, yo creo, no me acuerdo, pero bueno. Entonces les decía, eso es un tema, entonces que regularicemos, 87,000 pedían los otros días. En el sector de los bananos por allí, otro paquete grandísimo. Entonces, ¿por qué no los buscan de los que están aquí? ¿Por qué no los buscan de los que están aquí? Entonces, miren, les comentaba del escándalo de los Estados Unidos que durante todos estos días había desplazado los temas del 50% de Brasil, que Brasil le dijo, ningún gringo va a venir a darnos órdenes a nosotros aquí respondiéndole a Trump. Encontró, porque Brasil no es Colombia, ni nosotros, que es un chiquitico. Entonces, bueno, todos los temas, que el 30% a la Unión Europea, que le va a mandar cartas a 150 países chiquitos, que por lo menos van a pagar 10% de impuestos, como estamos pagando nosotros, o lo pagan los americanos allá cuando el aumento de precio, porque eso va a ser así. En los casos de si todos pagamos, vamos a pagar impuestos, al final no nos vamos a afectar en términos competitivos y el banano mío va a seguir llegando al mismo precio que llegaba el suyo, el de otro país, y lo va a pagar el consumidor americano, porque todos vamos a tener impuestos establecidos. Pues si tú tuvieras 20 y yo tuviera 10, tú te perjudicaras con respecto a mí, haciendo el mismo producto y vendiéndolo en el mismo mercado, porque mi producto va a llegar más barato. Pero si nos ponen 10 a todo el mundo, y ese producto usted no lo produce allá, ni nadie se va a mudar para Estados Unidos a producir eso, le pusieron 17 a los tomates. El punto es que todos los temas económicos prácticamente han sido relegados. Este tema de Jeffrey Epstein, el señor este que se suicidó, nadie cree que se suicidó, dice que lo mataron. Esa es parte de la teoría de la conspiración, que los mismos MAGA, los mismos trumpianos y Trump y su grupo tenían como estandarte de batalla contra los demócratas, que los acusaban de pedofilia, que pedofilia es relaciones con niños. Entonces este señor, que lo condenaron al asistente, Maxwell, se llama Ghislaine Maxwell, le metieron 20 años al asistente y él dice que se suicidó. Le iban a echar a cadena perpetua, por supuesto. Pero, entonces ha resultado ahora que el Wall Street Journal, que es un periódico cercano a Trump, y Rupert Murdoch, el jefe de todos esos periódicos y de Fox, ha publicado esa carta que la tenía la Ghislaine Maxwell en un álbum
de todas esas felicitaciones que le habían hecho, y ahí está una de Trump diciéndole, felicitándolo, pero una carta, tú sabes, entre tigres, digamos, entre comillas, con muchísimas obscenidades y cosas de esas, y al final señalando que con una mujer desnuda y unas cosas ahí raras, y una frase que dice feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso. El tipo está acusado de tener esa lista, de chantajear a esos grandes. Entonces, bueno, los magas están regados. Ayer el vicepresidente J.D. Vance, en una salida capicúa, y por eso le decía de lo importante de esto que está cogiendo velocidad, supuestamente critica, o no supuestamente, critica al Wall Street Journal que por qué publica sin presentar la carta, con lo que quiere significar que presenten la carta. Si esa carta se presentara, eso le puede provocar hasta un impeachment al presidente Trump, porque ellos están viendo que eso le está arrastrando la popularidad del gobierno al suelo. Y esa declaración de J.D. Vance ayer tiene cocorícamos, que viene con la de Mike Johnson, el de la Cámara, el diputado de los representantes. Entonces Trump se regó al extremo. Dice que el Wall Street Journal se ha convertido en un trapo asqueroso y sucio. Que el presidente ya ha golpeado a ABC en 60 minutos, a CBS, y que va a demandar a Wall Street Journal. Que la prensa tiene que aprender a ser veraz y no confiar en fuentes que probablemente ni siquiera existen. Todo eso porque el hombre no se le puede mencionar ni con el pétalo de una rosa el tema Epstein. Había dicho que respaldaba a su procuradora, que había señalado que todo eso estaba bien, que no había ni lista, ni nada, ni Entonces nadie le cree eso de su gente. Y él dice que son los demócratas, pero es su propia gente. De hecho, ayer el vicepresidente, al pedir que se publique la carta, algo que Trump no lo hace por parte, dice que va a someter, que va a demandar, que va a llevar, que bueno, va a acabar con el Wall Street Journal, pero no pide que publiquen la carta, ni la niega, ni la rechaza, ni dice que no existe, que ese no es su estilo, que él nunca ha escrito, esa no es su manera de escribir, que él nunca ha dibujado y un sinnúmero de cosas. Pero la situación no está para nada tranquila, al contrario. Si estaba hirviendo esa olla de grillos que es Washington, D.C., ahora con esta publicación del Wall Street Journal, es que eso ha cogido velocidad. Si esa temperatura estaba alta, ahora está hirviendo como dicen aquí. Eso está hirviendo ahí. Y no sé en qué vaya a parar, pero definitivamente lo que se conoce y lo que se sabe es que a Trump no se le puede mencionar nada que suene a ese Epstein, que qué es lo que se hace hablando de ese hombre, que ya eso es tal cosa, y entonces ahora viene y le explota esto que lo involucra directamente, y las fotos donde él sale, todo eso se viene entonces a enlazar, y como no se da a conocer, dijo ayer que ordenaba a la procuradora, ya después de haber dicho que eso se quedara así, que diera a conocer todas las pruebas y todo lo que existen del gran jurado sobre la investigación, previa aprobación de un juez. Fíjense cómo lo enreda. No van a darse esas investigaciones de un gran jurado que son secretas, pero el juez tendría que aprobarlo, o un juez tendría que aprobarlo. ¿Por qué no dan a conocer el informe del FBI y las investigaciones, que es más simple? No necesitan dar aprobación. Entonces, miren qué enredado está esto. Y por eso uno se pregunta, ¿y cuál es la razón? ¿Por qué no quieren dar a conocer si ustedes prometieron que lo iban a dar a conocer? Si eso es lo que las bases republicanas, los magas, los Make America Great Again, los trumpianos, han venido reclamando, y ahora no son los demócratas. Dice él ayer, ya él no quiere el apoyo de esa gente. Algo pasa, algo huele mal en Dinamarca, como dice ese famoso refrán. Por otro lado, no solamente es eso. Está perdiendo, según encuestas, la encuesta de la Universidad de Connecticut, de Quinnipiac,
dice que el manejo de la inmigración le ha hecho perder el 55% de apoyo de los votantes comparado en encuestas pasadas. El 55% desaprueba el trabajo del mandatario en materia migratoria, violando leyes, haciendo esas redadas sin respetar los trabajos, los sitios y un sinnúmero de cosas que han venido pasando. Entonces, muestra una caída de 5% con respecto a la encuesta de la primera semana de abril. El 57% de los votantes desaprueba el trabajo del ICE, que es la cosa de inmigración. Tan solo el 39% está de acuerdo. ¿Ve? Un 59% está en desacuerdo con las deportaciones que se están haciendo de inmigrantes, porque una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo llegar, como decimos aquí. Según la encuesta Gallup, el índice de aprobación de Trump sobre su manejo de la inmigración entre los hispanos, que estaban muy orondos y felices cuando estaban en las elecciones en 5 de noviembre del año pasado, votaron y ahora los están deportando a trocha y mocha. No importa que vayan a los tribunales, no importa que hayan tenido esas exenciones, esos waivers que dan las autoridades, no están aceptando absolutamente nada de eso. Y esa realidad le ha dado en la cara a mucha gente que hasta los otros días aplaudía lo que está pasando. No es que estén en desacuerdo con la inmigración, con de irregular y la apertura de la frontera que hubo con los demócratas, sino la manera en que lo están haciendo, los abusos que se están cometiendo, las persecuciones, en sentido general. Lo que mandaron ahora han creado una cárcel en la Florida, en los Everglades, una cosa que son pantanos infestados de plagas y alimañas y cangrejos, ¿cómo es? No cocodrilos, sino lagartos, que son diferentes, pero bueno, son igual parecidos, son los mismos pájaros grandes con la boca grandísima. Esos que andan en Florida caminando en las calles, que hay que parar el tránsito y todo. Bueno, lleno de lagartos, los Everglades por ahí, cuando venga un ciclón y se mueran todos esos presos, han creado una cosa con verja ciclónica, trancado ahí. Bueno, una cosa extrañísima. Más lo de Bukele, que han mandado de otros países para allá. Todo eso tiene repercusión en la prensa, violaciones de la ley, jueces que lo desautorizan. Ahí en Liberia, creo que fue para un país por allá, en Sudán, Liberia, para el África, han mandado gente también. O sea, unas cosas que la gente, los fanáticos y los Ku Klux Klan y los white supremacists y esos enfermos posiblemente aplaudan ese tipo de cosas, pero otros no. Y ahí usted los ve en las encuestas. Entonces, a eso súmele esta situación, sin hablar del incremento de la inflación, ni del recorte de ayudas con la nueva reforma tributaria, la ley que acaban de pasar, que va a reducir el Medicaid, el Medicare. Más de 12 millones de ciudadanos americanos van a quedarse en el aire sin seguro. Esos son 300.000 millones, reducción de cupones de alimentación en las escuelas, 45 millones de niños que van a ser afectados. Una cosa que usted verá cómo se sigue complicando el panorama. Pero bueno, así son las cosas. No hay nada que hacer. Este gobierno solo tiene unos meses. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.